conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, estamos a través de Radio Qué Buena 92.1 FM, originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, y también estamos por el canal regional 104 de Claro, Mundovisión Televisión, originando desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira. Redes sociales también para Colombia y el mundo. Está con nosotros el administrador ambiental César Augusto Gómez Betancur, candidato a la Cámara, o mejor, fue candidato a la Cámara por Risaralda por el Partido Conservador. César, muy buenos días, bienvenido. Álvaro, buenos días. Fermín, buenos días. Germán, buenos días. Oyentes y televidentes de Qué Buena, Claro, Mundovisión, buenos días. Gracias por esta invitación. Y esta invitación es con mucho gusto, César, porque usted viene de participar de la jornada electoral del pasado 13 de marzo como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. ¿Cómo le fue en esa campaña? La experiencia que le deja, porque usted ya fue concejal de la ciudad de Pereira, aspiraba a sacar una votación mucho más alta, no le fue tan bien. ¿Qué pasó? Esta fue una campaña bonita, de experiencias, de aprendizajes, de reconocer falencias, de analizar cómo se mueve la política en el departamento. Yo siempre lo digo, uno nunca puede verse como un perdedor. Solo quien no se ha hecho contar no sabe cuántos son 2.500 personas en fila para llegar a una urna a respaldar a cualquier candidato. Si bien no fueron los resultados esperados, y hay que agradecer primero a los 370.000 risaraldenses que fueron a la urna a ejercer su deber democrático, y de manera particular a los 2.500, casi 2.500 que me acompañaron ese día, porque ese fue un voto consciente, un voto a conciencia y un voto de respaldo a unas propuestas y a una protesta de pronto. Muchos dicen que esa protesta de los últimos días me quitó unos votos. Yo espero que no haya sido así. Pero aquí estamos. Ese día, ustedes ahora cuando daban unas felicitaciones de cumpleaños y recordaban a un buen exalcalde como Enrique Zuleta, Vázquez Zuleta, sí. Ese día se presentaron muchas muertes políticas de gente que ya tiene años y mucho desgaste en la política. Muchos otros tampoco lograron su resultado. Solo 4, como está estipulado en la norma, llegaron a las credenciales. Los otros, algunos ya sin futuro, yo creo que todavía tenemos mucho futuro, Aldo. Germán. César Gómez obtuvo exactamente 2.448 votos. En Apía obtuvo 23 votos, en Balboa 10 votos, en Belén de Umbría 49, en Dos Quebradas 570, en Guática 38 votos, en La Celia César Gómez obtuvo 37, en La Virginia 87, en Marsella 58, 23 votos en Mistrató, en la ciudad de Pereira, donde usted fue concejal, obtuvo 1.404 votos. En el municipio de Pueblo Rico 21 votos, en Quinchía 18, 90 en Santa Rosa de Cabal y 20 votos en Santuario. En los 14 municipios sacó votación. ¿Cuál es el municipio que más frustración le causa? No, ninguno, Álvaro. Germán. Germán, ninguno. En ese orden de ideas, en Pereira repetí mi votación de concejal. En Dos Quebradas nunca había participado en un proceso y creo que votos, sí. La voz de protesta sembrada allí en torno al... Además, este es un municipio muy difícil para hacer política y para conocer líderes. Desde mi manera de hacer la política, créame que allí en Pereira me decían, no pase por Dos Quebradas, y yo decía, hay que ir en algún momento. Pero si usted me dice, dígame 3 nombres de líderes que lo acompañaron en Dos Quebradas, no tengo ni uno. Entonces 570 son muchos votos en un municipio vecino a Pereira, y los demás municipios hay que reconocerlo. Yo llegaba nuevo al Partido Conservador y cada que visitaba un directorio allí ya habían unos carteles inmensos de sus 2 miembros principales, de Sigifredo y de Juan Carlos, y en ese orden de ideas pues me concentré un poco en Pereira en hacer esa política desde la opinión, que de pronto es así, es el gran lamento. Uno esperaba más votos desde la opinión, desde la propuesta. No se presentaron, pero aquí estamos. Entonces digamos que
frente a los municipios y a quienes allí lideraron nuestras causas, no hay ninguna frustración. César, usted encarnaba la renovación del Partido Conservador. El Partido Conservador sufrió una debacle en esta jornada electoral. Perdió su curul a la Cámara de Representantes que ostenta hasta el día de hoy todavía, hasta el 20 de julio, Juan Carlos Rivera Peña. El exgobernador Sigifredo Salazar sí que sufrió una debacle, venía de sacar 183.000 votos para gobernador y terminó con 14.000 votos en su aspiración a la Cámara. La votación de la otra candidata que estaba ahí y la votación suya. Es decir, ¿usted va a continuar en el Partido Conservador? ¿Va a insistir ahí en este partido luego de esta hecatombe política? Definitivamente, tienen que presentarse las crisis para que surjan las oportunidades. Tienen que haber sacrificios para que se renueven esas banderas y esas tesis. Tienen que haber esos momentos para uno entender que la política hay que presentarla de manera distinta. Los dos candidatos más votados, uno con mucha estructura burocrática, mucha estructura económica y con respaldo de alcaldes, concejales, inclusive de otros partidos políticos. El exgobernador, todos decían que llegaba con 10 o 12.000 votos de opinión o cautivados de su ejecución de 1.5 billones de pesos, aún con toda la estructura MEREC, acompañándolo 3 diputados y varios concejales del área metropolitana, solo llegó a 14.000. Yo llegué solo, y vuelvo y lo digo, allí tal vez algún conservador diga yo sí voté por él, pero que yo haya sentido, de pronto Diego me quiso acompañar hasta el día que dieron instrucciones de cerrar filas en torno a Sigifredo Salazar, porque había una contienda interna que todo el mundo la conoció, cómo con Sigifredo buscar derrotar a Rivera. Terminaron derrotados los dos, pero el partido sigue en pie. El partido sigue siendo un partido en Colombia de muchos años, de mucha tradición, que hoy se tiene que renovar en sus filas y que hoy tiene que salir a abrir las puertas para que muchos lleguen a predicar otras tesis. Yo allí estoy en unos chats internos donde hay gente muy tradicional que se quedaron en la política de Caro y Ospina, de Laureano Gómez, y uno dice, estamos en el 2021, si bien eso hay que recordarlo con alegría, a mí me estoy equivocando mucho, si bien eso hay que recordarlo con alegría, estamos en una era distinta para hacer política, y la gente quiere escuchar otra manera de hacer política. El Partido Conservador tiene ya, digamos, candidata a la gobernación de Risaralda, la actual diputada Juliana Enciso, esposa del ex senador Javi Meret, cuñada del actual senador Sami Meret. ¿Usted va a participar de esa campaña o qué cree que va a pasar ahí dentro del partido? Ya es candidata prácticamente. No debería decirlo, pero lo que he escuchado de las reuniones internas, sí. Después del domingo 13, baraje y vuelva y reparta. Hoy estamos en veremos, hoy la candidatura de Juliana tienen que analizarla ellos como familia por mucho tiempo. Si ella es la candidata única desde hoy, nadie llegará al partido, nadie llegará a presentarse con ganas de aspirar. Yo se lo dije esta semana a algunos amigos que allí llevan el mensaje y que son escuchados desde hace muchos años, les dije, es el momento de que el partido abra las puertas. Aquí hay un centro democrático también debilitado, donde hay mucho conservador. Aquí hay un partido de la U también, que era muy disciplinado haciendo política, y hoy no tiene norte. Aquí hay un senador de 103.000 votos como el senador Sami, que puede empezar a recoger unos liderazgos en el departamento. Pero eso sí, solo sí, abren la puerta para que se pongan nombres en consideración. Nombres para gobernación, nombres para alcaldías, y esos nombres de alcaldías que de una vez empiecen a poner sus alfiles de consejo, porque un partido que se quede hasta última hora buscando consolidar sus listas, seguramente vamos a seguir en crisis. Si hoy, a 18 meses, empezamos a estructurar la región desde los municipios, desde las posibilidades que tiene el departamento, que es conservador, con unos alcaldes que hoy tiene conservadores, de mantener cierto grado de poder y de presentar otros nombres a la contienda en gobernación o en alcaldía de Pereira como aliados, seguramente llegará gente. Pero si a muchos les dicen, llegue mañana, póngase la camiseta de Juliana, lo van a dudar. Ella es buena diputada, pero los resultados del domingo 13 no favorecieron la estructura representada
en el apellido, la estructura representada en la burocracia y la estructura representada en Sigifredo, con 3 diputados, 3 concejales y acompañándolos a mí en todos los eventos. Entonces, el CASE no da para hoy afirmar que ella es la candidata única. César, ¿usted va a aspirar a que en las próximas elecciones al Consejo de Pereira nuevamente, a la Asamblea, o no va a volver a aspirar? Un buen amigo me dijo, uno no se baña en todos los aguaceros. Y a ese amigo le tengo que creer, Germán, y le tengo que hacer caso. Es un buen uno no se baña en todos los aguaceros, porque se termina enfermando. Y en ese escenario, yo quisiera esperar, yo quisiera, con nuestras ideas de campo, de renovación, de emprendimiento, con esa apuesta de turismo en la que me monté en mi campaña, empezar a estructurar desde el interior de un partido unas candidaturas de jóvenes. Yo tengo que decir que hoy la ciudadanía castiga injustamente y castiga justamente. Injustamente a quienes llegamos nuevos a partidos tradicionales, porque se está castigando el partido como tal, y justamente a quienes han hecho mal la política. Y yo siento, y los resultados así lo demuestran, que las próximas elecciones tienen que haber muchas caras nuevas en los tarjetones, en las candidaturas, muy llenas de juventud y muy llenas de unas propuestas libres y unas propuestas desprendidas de unos arraigos tradicionales que uno lleva. Yo decía, y es desafortunado reconocerlo, para usted cautivar votos de opinión tiene que ser pro aborto, pro legalización y pro una cantidad de cosas que marcan ese camino de la libertad y no de las cohibiciones que como conservadores muchos tenemos arraigados desde la infancia. Entonces yo creo que voy a esperar un ratico, Germán, ya el partido determinará quiénes son los nombres para asamblea, precandidaturas de gobernación. Yo no sé si alcaldía de Pereira nunca se ha dado, pero sería el momento de analizar esos temas. Va a ser muy difícil enfrentar estructuras que quedaron con mucho poder, pero sí estoy disponible todas las tardes y noches, porque en el día estoy concentrado a mis proyectos, acompañar el partido en la reorganización de los directorios y el surgimiento de nuevos liderazgos. César, el hecho de la U, luego estando en la U era del Centro Democrático y luego pasar al Partido Conservador, ¿eso no le da como un desequilibrio, como una desestabilidad política? No, mire, yo tengo que reconocer que milité en la U cuando la creó Uribe y trajo a Santos a Pereira, y no se me olvida nunca, por allá en una bodega de la 12 entre 20 y 21, la doctora Marta Elena Bedoya, sí, y Adriana Vallejo me dijeron, venga que hoy es la inauguración de la U, y era Juan Manuel Santos el que llegaba allí, una U construida para ese segundo gobierno del presidente Uribe. Entonces yo llego a esa línea desde el 2006 en el uribismo de la U. En el 2010 yo no voté por Santos, Fermín. Yo sentía que lo que se estaba haciendo en Pereira y en el país no era tan bien hecho como para respaldar a Santos. Y yo me fui a votar por Mocos. Y estando en la urna, este departamento era naranja como el color de las bucetas de hoy. Y una señora muy desnutrida en su cabello sale diciendo, ganamos, Dios mío bendito. Y yo votaba por Mocos y yo era funcionario de la alcaldía, y yo dije, si la gente quiere seguir comiendo de lo mismo, pues les seguirán dando de lo mismo. La derrota fue abismal. Santos, Antanas, Mocos. En el 2014 seguía en el equipo de Enrique Vázquez Zuleta, pero seguía porque era un buen profesional en ciencias ambientales, un buen coordinador de saneamiento de agua, y dije, no tiene sentido votar por Santos. Si yo nací en la política con Álvaro Uribe Vélez y hoy aparece un Oscar Iván Zuluaga, me voy. Recuerdo cómo me dijeron, te vas a quedar sin contrato, y yo, pero yo no voté por Santos en el 2010, no quiero su reelección. Perdí con Zuluaga, allí en ese momento hice el paso al Centro Democrático, fui el primer concejal, y cuando estoy terminando mi proceso en el consejo, como le pasa a muchos hoy,
Yo me sorprendí esta semana cuando Susana Correa presentaba su renuncia al partido. Ayer, sí, esa semana, sí. Y como ese nombre muchos hacia abajo, de mucho peso Susana nacional, Correa, la ministra de Vivienda. la que era del DPS, Sí. una mujer del Valle. Uribista, y llegó como... Y entonces un centro democrático que perdió su norte por unos liderazgos desde la dirección nacional y desde las regiones. Y cuando yo paso al Partido Conservador, tengo que decirlo, somos muy parecidos. En tesis Sí, somos no, muy ese parecidos. partido, Esos es que Uribe, son la como, votación que son ha como obtenido, primitos. Uribe se Conservador. convirtió hace muchos años en el jefe del Partido Conservador. Sí, pero es bastante, Sí. claro. y Por mi además formación profesional, son Fermín, las mismas tesis. Sí. por los amigos que tengo en la región, a mí me decían, vos quedas bien en el verde. Y yo decía, ahí sí me castigan, porque esa sí es una voltereta muy grande uno pasar del Partido Centro Democrático al verde. Me fui a la casa del primo, mejor dicho. Y en el Partido Conservador vuelvo a esas raíces que uno ha predicado siempre. César, una de las banderas suyas y en la recta final de su campaña a la Cámara de Representantes fue el tema del predial de la ciudad de Pereira. Usted sacó una valla bastante agresiva. Textualmente, ¿qué decía esa valla? El predial lo pagará Gallo, el predial lo pagará su madre, ¿cierto? Sí, Algo así. eso le iba a decir. Y Eso refuté lo la vez afectó pasada. o lo benefició, porque dado que uno podría decir que con el resultado más lo afectó. afectó que lo Me benefició. afectó. Y se sabía que le iba a quitar votos, y ese día aquí lo discutimos, Sí, cuando estuvo, porque no solamente, es una campaña que no solamente buscaba visibilizar una problemática de pronto generalizada, sino que se notaba que iba en contra de Gallo. Porque ¿qué tenía que ver Gallo, y se lo pregunté ese día, Gallo con la actualización catastral? Si Gallo no era el alcalde, si Gallo no había autorizado la actualización catastral. Y el hecho de ser tan digamos, atrevido a decir, la pagará tu mamá, entonces eso. Y por otro lado, se veía desde todo punto de vista, dejó de exponer las propuestas Sí. que podían ser muy buenas, sí. la propuesta para dedicarse a un oportunismo, porque eso fue un oportunismo, César. Mire, yo soy un hombre de reconocer aciertos y errores. Lo único que no se tuvo en cuenta, lo único que no calculé ese día sin ser calculador, era la aceptación que Juan Pablo tenía en Risaralda antes de las elecciones. Yo lo digo sin temor a represalias. Los únicos comentarios negativos que tenía esa campaña era: no maltrate al exalcalde, él es un buen hombre. Y yo hacía caso omiso a eso, porque yo estaba montado en mi causa, entréguenos los recibos. Yo hoy lamento que apenas ayer los concejales de Pereira salgan a preocuparse porque los recibos no se han entregado a tiempo. Salgan a preocuparse porque el avalúo catastral pasa de 17 billones a 36 billones y por ende el incremento en predial subirá en promedio un 150%. En promedio. Que ayer un concejal que conoce mucho de catastro diga: es que es preocupante porque para la zona rural de Pereira se va a incrementar en promedio el 300%. Y hoy no hay producción, hoy hay crisis, hoy no hay seguridad alimentaria, pero lo que sí hay es una obligatoriedad de pagar un impuesto. Ahí me dicen: ¿y por qué metí a Gallo? Es que hay un video de 25 segundos del alcalde de Pereira, antier en Ucumarí, donde le dice a la gente: todo el mundo aplaudió cuando devolvimos la valorización, pero hoy todos nos critican cuando queremos cobrar la actualización catastral. Y es allí donde estaba mi frustración. Ellos hicieron elegir, diciendo que los impuestos eran una carga que afectaba a las economías de los municipios. Y si uno mira valorización, que son las obras que hoy cambian el avalúo catastral de los predios, se hubiese cobrado una sola vez, puntual en cada obra, porque el incremento catastral de predial viene año a año, de acuerdo al IPC o la inflación. Pero dejaron las valorizaciones acumuladas, y hoy cuando lo clavan en actualización catastral, se va el impuesto predial y se queda por N años. O sea, no fue un cobro. De hoy en adelante, los que vivan 10 años lo tendrán que pagar por 10 años. Y yo sí
tanto Pereira como Dos Quebradas y Santa Rosa, que padecen hoy esa situación, lo padecen por una decisión de un alcalde que fue elegido con las banderas de un cambio, que hoy tiene mucho poder local, que tiene un senador muy votado, pero que se hicieron elegir castigando temas impositivos y hoy ya en el poder. Obviamente, ¿a quién no le va a interesar, Germán? Es que 36 billones en la actualización, en el avalúo catastral de Pereira, le representa más de 200.000 millones nuevos al recaudo de impuesto predial, año a año. 36 billones. En eso quedó, pasó de 17 billones Sí. a 36. Y ayer lo explicaba la secretaria de Hacienda. Decía, crecimos de 17 millones de metros cuadrados a 21. Crecimos el 31%. Pero crecimos en avalúo catastral como municipio de 17 billones a 36. Esos 4 millones de metros cuadrados nuevos, entonces crecieron a razón de 5 millones de pesos por metro cuadrado. No creo que todos hayan sido construcciones al estilo del norte de Medellín o de Bogotá, o el estrato 6 o 8 de Pereira. César, hemos querido invitar e iniciar ese ciclo desde que pasaron las elecciones del 13 de marzo a los que aspiraron, porque si algo tiene que tener uno en política es sentido de gratitud con la gente que le acompañó. A usted lo acompañaron 2.448 personas. Ese mensaje para todas esas personas que confiaron en usted. Sí, pero mire, me voy, a ellos les voy a regalar 10 segundos y al predial otros 10. Hoy hay marcha en Dos Quebradas, porque las reclamaciones aquí están de fila completa, porque los avalúos, como lo dije el primer día y lo sostengo hoy, fueron mal hechos, fueron hechos en el pupitre y no dentro de las viviendas, porque el contratista de Bogotá vino y no visitó barrio por barrio, pero aún así actualizó todo el catastro. Ese era el gran clamor, y porque Maya fue el que dijo, yo contraté el mejor. Ahí estaba mi protesta. A los 2.448, empezando por esos 10 muchachos en bicicleta, qué buenos, para llevar el mensaje. Yo cuando me quité mi camiseta de las propuestas, con nostalgia lo dije, Fermín, ese 1 de marzo. Me da rabia tenerme que poner una camiseta de protesta cuando vengo presentando propuestas. A esos 10, a esos que de los barrios me llamaban y me decían, yo voy a llevar sus banderas. A los que me criticaron cuando volteé mi tema de propuestas por irme en una protesta ciudadana para que nos mostraran el cobro de algo que después de una pandemia nos iba a afectar a todos. A los que no votaron por mí, a los que me juzgaron y a los que siguen creyendo, porque 2.448, mi mamá decía, son muy poquitos, y yo decía, mamá, son muchos. Nuestra familia cuando se reúne es muy grande y no llegamos más de 150 personas a una fiesta. 2.500, casi que vayan a una urna a depositar un voto por uno, son muchos, porque yo sí tengo una certeza, y es que ese domingo no tuve electoreros. Ese domingo no salí a negociar a nadie y no hay un líder de Pereira que diga, yo me le robé 2 millones. Muchos políticos hoy sí dicen, ese y ese otro, me robaron la platica. Yo no puedo, no tengo que decir eso. Yo hice una campaña bonita en la que aprendí, conocí mucho. Y hoy lo digo con mucha alegría. Puede que no haya ganado en las urnas, pero gané muchos amigos y me gané un gran socio. Me meto en un proyecto de turismo, en lo que venía construyendo, y en la campaña me encontré un hombre con caballos propios y caballos entrenados, que seguramente va a ser mi gran victoria del proceso electoral, porque cuando lo tenga en el hotel va a ser un panaquita chiquito, donde hay un show de caballos y no de jinetes, donde hay caballos que le gustan a todo el mundo, que sin maltrato saben español, porque lo escuchan y al lenguaje responden. Caballos sin jinetes. Caballos sin jinetes, que ¿Y qué responden, hacen? responden a la voz, Germán. Ajá. O sea, yo nunca había visto que un Recibe caballo le órdenes. digan, hey, venga para atrás y venga para atrás. Mucho recibe Siéntese y siéntese. Uno ve que a los perritos los educan. Six, Sí. yo no sé qué más. Pero estos caballos son más obedientes que un perro con el lenguaje español. órdenes. Los voy a tener en el hotel y ese va a ser mi gran logro. ¿Por qué lo encontré? ¿Dónde Porque quedas? estaba en ¿Cómo llama su campaña. hotel? Mi hotel se va a llamar La Campiña Ah, Quindiana. apenas va a montar el hotel. ¿Dónde lo va a montar? Se llamaba San Michel, Sí, ¿y a dónde lo va a montar? en el Roble, en el Quindío, y me dijeron, ¿por qué no en Risaralda?
porque allí un buen amigo tiene una gran propiedad que me dijo, venga, desarrolle turismo. Y estoy en el corazón del Quindío. Cuando hice la apuesta Risaralda, el pueblo más grande de Colombia, la hice porque el Quindío está saturado. Ese Salento, ese Finlandia, ese Circasia que me rodean, son estresantes para el turismo. Y yo a veces tenía que encerrarme los domingos antes de campaña, Germán, porque la gente me llegaba, no tenía restaurante, tenía las 60 personas como huéspedes y les decía, no tengo servicio de restaurante. Decía, déjenos quedar aunque sean las zonas verdes, por el desespero que genera la entrada a Salento o un Finlandia antes de un festivo. Eso puede pasar en Risaralda. Ajá. Ahora me monto en un proyecto de café, de restaurante, de caballos y de hostal y de sendero. Y eso me tiene, o sea, igual de agradecido. Yo no sé qué hubiera pasado si fuese representante, seguramente no era mi apuesta. Yo una vez dije quiero ganarle a Sigifredo, sabía que no le podía ganar a Juan Carlos, porque tenía una estructura de locos. No le pude ganar ni al uno ni al otro, pero hay unos que se sienten más perdedores que yo porque apostaron todo y lo perdieron todo. Yo construí y aquí estoy en un partido que me dice, son ustedes los llamados a seguir construyendo. Pues a nuestro invitado a esta hora, el administrador ambiental César Augusto Gómez Betancourt, que fue candidato a la Cámara por Risaralda, Partido Conservador. Muchas gracias, César, por acompañarnos a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A ustedes gracias, Fermín, gracias. Sus críticas constructivas siempre son muy valiosas. Por la invitación, por poderme comunicar con la gente de Risaralda y agradecerle a todos por ejercer la democracia. Gracias. Bueno,